Cuando yo tenía algunos meses de casado con Carolina, mi esposa, en ese primer año, recuerdo que en una ocasión tuvimos una diferencia. ¿Casados has tenido alguna diferencia con tu esposa? ¿Sí? No, nunca, ¿verdad? Bueno, pues yo recuerdo esa diferencia. De repente empezamos a discutir y algo que sucede cuando no tienes buenos argumentos es que comienzas a alzar la voz, ¿no? Para tratar de compensar que no tienes buenos argumentos. Y yo recuerdo que yo empecé a alzar la voz y de repente ella me vio a los ojos y me dijo, a mí no me gritas. Y me dejó quieto. ¿Y sabes qué sucedió en mí? Ese día ella me rescató. Porque aprendimos a tener conversaciones sin tener que ofendernos. Y esos son puntos muy importantes en nuestro caminar. Hoy es un día de límites. Hoy es un día que voy a hablar principalmente a los varones. Hombre, estás aquí, qué bueno, pon atención. Esta plática va a ser fuerte para ti. Pero mujer, también es muy importante que escuches lo que tenemos que hablar. Y es que a veces yo platico con varones y ellos me dicen, es que tu pensamiento es muy como que de moda antigua, ¿no? Como de corte antiguo. ¿Has oído un poquito hablar de eso? Así como que, no, es que como que tú eres de los antiguitos, ¿no? Pero yo empiezo a platicar con ellos y de repente descubro y les digo, mira, yo soy antiguito, sí, la mera verdad sí soy antiguito, pero tú eres cavernícola. O sea, porque mi pensamiento en contra del tuyo, te llevo 1000 años luz. Porque estás pensando como un cavernícola en cuanto al tema de cómo tratar a las mujeres. Y así es esta plática, o sea, se llama caballero o cavernícola. Y varón, tú tienes que descubrir qué eres o hacia dónde debes de caminar. Pero lo que pasa en el pensamiento del hombre es que, del cavernícola, es que ve a la mujer como una mercancía. Y esto es algo horrible. Y empieza a tratarla en sus relaciones más como si fuera una mercancía que como una relación de valor que Dios ama y protege. Y lo interesante es que conforme pasa el tiempo en la humanidad, yo no veo que entre la humanidad sea más moderna, esto se componga. Todo lo contrario, cada vez vamos peor en cómo el hombre trata a la mujer. Y el rescate, como vamos a ver ahorita, está en la fe, en el cristianismo, en Jesucristo. Y te lo voy a demostrar con estas estadísticas, ¿no? Hoy en día, la trata de personas es el segundo ilícito más redituable en todo el mundo. Después del narcotráfico, la trata de personas. Hoy, en nuestra modernidad, en el siglo XXI, o sea, el siglo que vivimos ahorita, tan modernos, vamos a Marte y mandamos cámaras. Pero hoy en día esto es una realidad. ¿Por qué? Por el pensamiento del hombre. Puebla, nuestro Pueblita, ocupa el primer lugar nacional, ya se me fue esto, ahí está, primer lugar nacional en tráfico de menores y el segundo en trata de personas. Por esto es un tema importante hablar hoy, porque esto está sucediendo en nuestro patrio trasero. O sea, todo esto estas estadísticas nosotros llevamos en Puebla la batuta y no nos orgullece nada, tenemos que tratarlo y atacarlo, ¿no? Otra estadística, 30% son menores de 18 años, mujeres menores de 18 años que están en esta trata y 33% fueron captadas por medio de las redes sociales. Aguas en las familias con las redes sociales. 45 millones de personas hoy en día en el planeta son víctimas de este delito alrededor del mundo. 45 millones. Escúchalo. La esclavitud, en teoría, ya se abolió. Ya no es legal tener esclavos. Hoy, 2019, hay más esclavos que en toda la historia de la humanidad. Aunque es ilegal, hay más esclavitud. Y de estos esclavos, el 80% son mujeres. Estas víctimas, mujeres y niñas. Por eso le hablo a los hombres, porque son los hombres que están causando esta esclavitud moderna, esta atrocidad. Y muchas veces las mujeres cooperan en esto, son las mismas promotoras, y entiendo que ahí hay un factor económico. México funciona como un país de origen, tránsito y destino de las víctimas de trata. ¿Te puedes imaginar? Nuestro México lindo y querido, estamos viviendo tiempos horribles.
que necesitamos cambiar y frenar y necesitamos comenzar en la iglesia. El 88% del contenido de pornografía muestra violencia física, verbal y sexual hacia la mujer, porque lo voy a platicar más adelante, pero la pornografía es el origen de todo este problema. Todos los criminales que están inmiscuidos en este tipo de tratar a la mujer, todos comienzan con la pornografía. Escúchalo, si tú estás involucrado en la pornografía, eres un cavernícola y te está llevando a tratar mal a la mujer. Estas son estadísticas, no estadísticas de nuestra iglesia, pero son estadísticas que podemos extrapolar. Y según esas estadísticas, el 50%, o sea, la mitad de los varones que en este momento están en el auditorio, están viendo pornografía. Dentro de la iglesia cristiana. ¿Qué está pasando? Y es este pensamiento cavernícola que yo quiero hablar hoy y necesitamos cambiar. Y espero que me lo tomen, me lo recibas. Identifica si eres cavernícola o caballero, pero necesitamos caminar hacia caballeros. Porque Dios ama a la mujer igual que al hombre. En el principio, nos dice la Biblia en Génesis 1:27, que Dios creó al ser humano a su imagen. Muy importante. Nos creó a su imagen. Y dice que los creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó a los dos. Hombre y mujer, somos hechos a imagen de Dios. Ante Dios tenemos el mismo valor. Sí tenemos un cableado diferente, por decirlo así. A mí me gusta mucho ilustrar que el hombre es como la cabeza y la mujer es como el corazón, ¿no? Tu cabeza y tu corazón, ¿cuál crees que es más valioso? ¿Cuál estás dispuesto a ceder? Pues sin cabeza no vivo y sin corazón no vivo. Así es. O sea, son igual de valiosos, simplemente la cabeza tiene una función y el corazón tiene otra función, pero son igualmente valiosos. Entonces, ante Dios tenemos el mismo valor. Y hombres, hacia las mujeres, nuestro comportamiento como portadoras de la imagen de Dios, la mujer merece nuestro respeto, dignidad y libertad. Y nunca deberá ser vista como un medio para un fin. O sea, medio para un fin es esa mercancía, ¿no? Y a lo mejor, varón, tú estás diciendo, no, ¿cómo crees? Yo nunca en casa lo harías. ¿Y fuera de casa? Y en el trabajo, ¿cómo te comportas? En ese lugar donde nadie te ve, que estás en tu internet, ¿cómo te comportas? Porque si tú estás viendo pornografía, tú estás tratando a la mujer como una mercancía. Tú estás desvalorizando lo que el valor de la mujer verdaderamente tiene. Porque a veces decimos, no, si a mi esposa, a mi hija, de una manera, no. Si tú no tienes un pensar general para las mujeres, tú eres un cavernícola. Y aunque te vistas de smoking, sigues siendo un cavernícola. Y a lo mejor sacas al cavernícola de la cueva, pero no has sacado la cueva del cavernícola y ese pensar. Y todo, o sea, tú dices, oye, pero hoy en día vivimos tiempos en donde hay una protección a la mujer y hay leyes en contra del acoso sexual. Y aún el simple hecho de tener esas leyes indican que el pensamiento del hombre sigue mal. Pero todas estas leyes y movimientos para proteger a la mujer, ¿sabes de dónde tienen su origen? De Cristo. El origen es Cristo. Jesucristo le dio dignidad a la mujer. De ahí viene todo. Porque a lo mejor tú dices, tu pensamiento lo ves y dices, no, pero yo sí siento que debemos de proteger a la mujer. Ese es un pensamiento cristiano. Ya estamos envueltos. Esa es la influencia del cristianismo dentro de la humanidad. Ejemplos de cómo Jesucristo dignificó a la mujer. Él dijo estas palabras en Mateo 5:23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Jesucristo? Que nuestra relación con Dios está dictada también por nuestra relación con otros seres humanos, hombres y mujeres. Entonces, la relación de un varón con Dios está íntimamente ligada con su relación con la mujer en general. Yo ese día que Carolina me puso un hasta aquí y el cavernícola empezó a cambiar, yo platiqué con Dios y Dios me dijo, o sea, yo soy tu padre, pero también soy papá de tu esposa.
O sea que en cierta forma yo soy tu suegro. Ándale. O sea, yo no puedo pensar que yo puedo denigrar a la mujer y luego ir con Dios y estar todo bien. No funciona así. Porque tú vas a encontrar religiones, no cristianas, religiones en el mundo que someten y aplastan a la mujer y luego piensan que están bien con Dios. Así no funciona. Jesucristo dice, está íntimamente relacionado todo esto. Jesús le dio protección a la mujer. En una ocasión llegaron judíos con Jesucristo, en el ambiente judío, siendo judío él mismo, y le preguntaron esto: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Fíjate qué interesante, porque la pregunta no fue, ¿se permite que un ser humano se divorcie? No, dijo, que el hombre, porque la mujer ni pensar en ese momento que tuviera ni voz ni voto para decir me quiero divorciar. Era el hombre lo que iniciaba. Fíjate, los judíos en esa época, no estoy diciendo que en esta época, pero en esa época tenían esta oración y decían, gracias Dios que no soy gentil, que no soy samaritano y que no soy mujer. ¿No está fuerte? En ese ambiente es que Jesucristo da esta respuesta. Jesús respondió, ¿no han leído la Escritura? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. O sea, él no tomó el lado de los hombres, él protegió a la mujer y aún subió los estándares. Escucha, Jesucristo no vino a bajar el estándar en tu vida, él vino a subirlo. Y aquí nos da un estándar fuerte que pocas iglesias cumplen aún hoy en día en Cristo. Pero está protegiendo a la mujer. En otro no te me adelantes, pero en otro ejemplo, Jesucristo elevó el estatus de la mujer. Y aquí es un pasaje muy interesante, porque Jesucristo estaba platicando con una mujer que había ido a sacar agua del pozo. Era una mujer samaritana. Judíos y samaritanos no se hablaban. Hombres con mujeres no se hablaban. Y si tú lees la historia, Jesús sabía qué tipo de mujer era. Porque era una mujer con una historia de mala reputación. Por eso estaba sola sacando agua y no iba con las amigas. Porque tenía una mala reputación en el pueblo. Y Jesucristo dijo, yo voy a hablar contigo. Mala reputación, mujer samaritana. Y entonces aquí dice este pasaje en Juan 4:27 que sus discípulos volvieron, sus discípulos, y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas. Ellos conocían lo que Jesucristo hacía, decía, pensaba. Pero se sorprendieron, porque, ¿qué estaba haciendo Jesucristo en esto? Estaba diciendo, discípulos, pongan atención, prestan atención. Así se trata a la mujer. Y los discípulos estaban tomando nota y aprendiendo de esto. Jesucristo elevó el rol de la mujer. Cuando Jesucristo resucitó, hoy estábamos leyendo eso en nuestra lectura del Nuevo Testamento anual, y en la resurrección, qué cosa tan interesante que Jesucristo decidió presentarse primero a las mujeres antes que los hombres. No fue un accidente, no es que los hombres duermen más tarde que las mujeres, ¿sí? Yo creo que era con toda intención. Y narra este pasaje en Lucas 24, versículo del 9 al 11, dice, así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Y mira la reacción de los apóstoles. Pero para los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Toda la intención de nuestro Señor Jesucristo resucitado diciendo, yo voy a elevar el rol de la mujer. En ese tiempo no se permitía que la mujer testificara en una corte. No era válida su comentario, su opinión. No se le escuchaba. Y Jesucristo las eligió para ser portadoras de esta verdad, de esta información. Y lo llevaron con sus discípulos. Jesucristo estaba trabajando en el pensamiento de los discípulos, porque fueron después los discípulos que llevaron todo este pensamiento de Cristo, este reivindicar a la mujer, a todo el imperio romano, y hubo una transformación. Escucha, en ese momento en el imperio romano, la mujer no tenía voto, la mujer era un objeto de mercancía,
El control, o sea, la manera de tener control natal en los romanos era la prostitución. Llevaban el placer fuera de casa para no tener tantos hijos. O sea, era denigrada totalmente la mujer, era esclavizada. Y el cristianismo vino a cambiar todo esto. A la mujer se le permitió protección, influencia y libertad gracias a la enseñanza cristiana. No es la modernidad la que ha levantado el estatus de la mujer. No seas engañado. Escucha esto. En donde quiera que el cristianismo disminuye, la primera que sufre es la mujer y los niños. Y hay evidencias hoy en día. Hay lugares en donde no se permite la entrada del cristianismo y la mujer está siendo maltratada, degradada. Y en sociedades aún modernas que están resistiendo el cristianismo, el evangelio, las buenas noticias, ¿sí? Tú ves cómo esta esclavitud moderna que pusimos estas estadísticas está sucediendo. Es la influencia del cristianismo lo que ha cambiado nuestra manera de pensar, pero tiene que seguir cambiándola. En los apóstoles les cambió totalmente y ellos cuando empezaron a hablar al mundo, mira lo que Pedro escribió acerca de la mujer. Pedro, un hombre casado, y le escribe a la iglesia y le dice: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Yo imagino que la esposa de Pedro, porque leemos ahí que estaba casado y de repente la suegra y era un hombre de familia, ¿no? Y a lo mejor la esposa al principio decía: oye, pasas mucho tiempo con Jesucristo, ¿no? Pero yo creo que empezó a ver los cambios de Pedro y aún le decía: no, vete más con Jesucristo, ¿no? Porque esto está funcionando, ¿no? Y así que las esposas manden más con Jesucristo a sus maridos, ¿no? Y dice: cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, pero un nuevo entendimiento de un caballero, no de un cavernícola. Dice: ella podrá ser más débil. Y mira, o sea, Pedro está escribiendo a una sociedad que el valor era la fuerza. Entre más fuerza había más valor y más manera de negociar. Estaba diciendo, o sea, aún si tu esposo, tú le puedes ganar a las vencidas a tu esposa. Aunque yo conozco algunas esposas que eso no sucede, ¿sí? Y está bien, no pasa nada. Pero Pedro está diciendo, puede ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. O sea, Pedro está diciendo, hay una diferencia, hay diferentes funciones en un matrimonio, en una casa, pero participan de igual manera del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Fíjate lo que dice: trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Lo escuchaste, varón? ¿Lo leíste? Toma apunte. Yo cuando platico con alguien y me viene a platicar de problemas financieros y me está platicando de que su empresa y que las finanzas y demás, yo lo paro tantito y le saco 1 de Pedro 3:7 y le pregunto: ¿cómo estás tratando a tu esposa? A veces me dicen: no, pastor, yo vengo a hablar de finanzas. Digo: por eso, porque tus oraciones están siendo estorbadas si no estás tratando bien a tu esposa. Está fuerte, ¿verdad que sí? Pablo le escribe a los Gálatas, nuevamente el Imperio Romano, con un pensamiento cavernícola, y le dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando crees en Jesucristo, eres hecho hijo de Dios, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, hay un cambio, hay una transformación. Y luego mira lo que dice: ya no hay judío ni gentil, porque los judíos se creían mejor que los gentiles. Y dice: no, espérame, en Cristo ya están iguales. Y luego le dice: ya no hay esclavo ni libre. Y esto está muy obvio, ¿verdad que sí? Porque el dueño del esclavo se creía mejor que el esclavo. Y luego les dice: ni hombre ni mujer, porque se creía mejor el hombre que la mujer. Y Pablo dice: no, espérame tantito. Todos ustedes son uno en Cristo. Y no es el otro extremo de elevar el valor de la mujer y denigrar al hombre, para nada, porque de repente viene el feminismo y el feminismo le dice a la mujer: no necesitas al hombre. No es cierto, el hombre necesita a la mujer necesita al hombre. Ese es el balance y el diseño de Dios, pero somos de igual valor ante Dios. Varón, quizá estás caminando, ¿dónde lo dejé? Con tu mazo como cavernícola, ¿sí? Y agarras el mazo y ahí andas.
y piensas que andas muy cool y que por ahí y demás, y a lo mejor obtienes algo de las damas que están alrededor de ti, pero es porque no han escuchado esta plática. Pero tienes que dejar el mazo. Y yo te voy a dar 4 puntos para cambiar de cavernícola a caballero. ¿Listo? Primero, pon el valor y la dignidad a la mujer como alguien hecho a la imagen de Dios. Le tienes que poner ese valor. A todas las mujeres, a las que dependen de tu protección y las que no dependen de tu protección, las que son familia y las que no son familia, las atractivas y las no atractivas, las de buen comportamiento y las de mal comportamiento, todas tienen el valor, la imagen de Dios. Todas. Si tú estás viendo pornografía, tú estás denigrando a la mujer. Te voy a dar otras razones por las cuales debes dejar pornografía, pero esta es de las más importantes. Trata a la mujer con el valor y la dignidad que Dios les ha dado, que Jesucristo nos ha enseñado y que van a beneficiar tu vida de una manera increíble. Segundo, fortalece el músculo del autocontrol. El hombre tiene que trabajar en el autocontrol continuamente, porque sí puede haber una tendencia de usar la fuerza o de ser controlador, pero necesitamos controlarnos. Si una mujer te dice sí, respeta su sí. Si una mujer dice no, respeta su no. Y ese es autocontrol. Cada vez que tú le das valor, estás trabajando en tu autocontrol. Cada vez que estás diciendo no voy a ver eso, estás trabajando en tu autocontrol. Domina tus ojos. Hay hombres que ya no pueden controlar sus ojos. Y no, los lentes oscuros no son para eso. Tienes que trabajar, tener ojos solo para tu mujer. Guardarte, pero es un trabajo, porque si no pierdes. Y al rato eres un cavernícola que está siendo controlado por emociones y pasiones. Tercero, filtra tu entretenimiento. Déjame comenzar con la música. Hoy en día hay música que dice cosas horribles de Dios, de las mujeres, denigrantes de las mujeres. No importa qué buen ritmo tenga, las palabras importan. El otro día estaba junto a una construcción y estaban ahí con la grabadora todo lo que daba. Yo tuve que quedarme ahí un rato y estaba escuchando las canciones y dije, no es posible. Pues ya entiendo por qué nuestro país tiene estas cifras. O sea, las palabras importan. Y si tú estás escuchando que la mujer está siendo esa palabra, gracias, calificativos, menospreciada, o sea, etiquetada, esas cosas están minando tu mente y tienes que dejarlas. Oye, pero invertí mucho en esas canciones. Más caro te va a salir el consejero familiar, el psicólogo y tanto tiempo en el sillón. Deja el entretenimiento de música, pero también de lo que ves. No toda película la tienes que ver. Hay series que denigran a la mujer, no las veas. Joven, si tú estás viendo una programación y de repente viene tu mamá y tú quieres salir corriendo y taclearla para que no vea lo que tú estás viendo, no tienes que ver eso. Cuida lo que tú estás viendo, porque es lo que tú oyes y lo que tú ves es escuela para tu pensar. Cuarto, pelea en contra de la pornografía. Todo varón necesitamos estar continuamente peleando en contra de la pornografía. En nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestra ciudad. O sea, ese es el enemigo, la pornografía. Ahí viene, esa es la raíz. O sea, hay estudios y puedes verlo tú por internet. ¿Qué causa la pornografía en el cerebro? Causa adicción. Y ahí, o sea, tú puedes estudiar todos los asesinos seriales y demás, abusadores y demás. Todo comenzó con pornografía. Escucha esto. La pornografía no es un pasatiempo, es un pasadizo que te lleva a arruinar el amor, sexo y romance en una relación. Así se llama esta serie, ¿verdad? Amor, sexo y romance. ¿Sabes? Lo primero que roba eso es la pornografía. Y es chistoso porque a lo mejor tú pensaste que eso iba a ayudar a esas tres cosas. Todo lo contrario, lo va a robar, lo va a secar, porque lo distorsiona. Tienes que pelear la pornografía por la dignidad a la mujer
y por el bien en tu propia vida y en la vida de tus relaciones y para que no te conviertas en una estadística más. Está interesante, ¿verdad que sí? El nacimiento de Jesús fue el punto clave en la historia de la mujer. El punto clave. Yo de repente encuentro mujeres que no quieren más de Jesucristo, conocer más a Jesucristo. Yo digo, ¿por qué? Si Jesucristo ha hecho más por la mujer que por nadie más, ha exaltado incalculablemente la condición de la mujer. ¿Por qué una mujer no quisiera más de Jesucristo? Y ¿sabes qué? Se ve en la iglesia, El 60% de esta iglesia son mujeres. Pues claro, este es un lugar seguro. Te sientes bien con Jesucristo. Jesucristo levanta tu vista. Aunque allá afuera te la quieren bajar y te quieren degrinar, acabar, aquí viene Jesucristo y levanta tu vista. Fue el ejemplo en sus relaciones con las mujeres lo que levantó la dignidad de la mujer, la libertad, el derecho a un nivel nunca conocido en ninguna otra cultura. Ni ninguna otra cultura lo va a lograr, por más moderna que sea, por más leyes que pongan. Si ya hubiera sido ese el caso, porque existe la pornografía, porque hay más esclavitud de este tipo que nunca antes. ¿Posmodernidad? No, por falta de Cristo. Necesitamos más a Cristo. Mujer, necesitas más a Cristo. Varón, no la podemos librar sin Cristo. Jesucristo nos dijo a través del apóstol Pablo en Efesios 5:25, esposos amen a sus esposas. Y aquí está la clave, así como Jesús amó a la iglesia. Nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el tipo de amor que tú y yo debemos de tener. Es muy diferente a verlas como mercancías, ¿no? Ahora a verlas como el propósito de nuestra vida para cuidarlas y salvarlas. Como Jesús, esta es la clave. Varón, escúchame, como Jesús necesitamos aprender de Él, seguir su ejemplo. En los grupos Paz que tenemos entre semana, estamos comenzando este estudio, se llama Como Jesús, y estamos aprendiendo de Jesús cómo orar, cómo dar, cómo perdonar, cómo amar, cómo respetar a las autoridades, cómo tratar a la mujer. Mañana, varones, ¿están aquí, varón? ¿Sí? Mañana tenemos reunión de varones a las 8 en el auditorio C. Y vamos a seguir abordando este tema. Ahí voy a estar yo con ustedes, hablando más profundo cómo Jesús nos pide que tratemos a la mujer de acuerdo como Él trató a la mujer. No te lo pierdas. Seas cavernícola o caballero, ahí te veo. ¿Sale? ¿Te acuerdas que habíamos visto esta frase? Conviértete en la persona que estás buscando está buscando. ¿Sí te acuerdas? Si no habías estado aquí, déjame platicarte un poquito cómo es. Tú no puedes cambiar a la otra persona. ¿Sí? Si tienes un cavernícola no lo puedes cambiar. Pero él sí se puede cambiar a él mismo. Entonces, nuestra agenda debe de ser cambiarnos nosotros mismos. Estés casado o soltero. Y entonces necesitamos convertirnos en esa persona que la otra persona está buscando. ¿Sale? Déjame hablarle un poquito a las solteras, a los jovencitas. ¿Sale? ¿Cuántas de ustedes están buscando un tipo así? Algunas hasta suspiraron, ¿no? Ay, pero se ve tan masculino con el mazo y tiene una mirada tan profunda y los dos ojos así. ¿Y entonces por qué está saliendo con él? Si es un cavernícola. Es que yo lo voy a cambiar. Mentira. El cavernícola vestido de smoking sigue siendo cavernícola. ¿No estás buscando más bien a alguien así? Ahora sí suspiraron, ¿verdad que sí? Claro que estás buscando a alguien así, ¿verdad que? Alguien que deja el mazo y más bien agarra la espada. Pero la espada no es para dominar a la mujer, la espada es para pelear en contra del dragón que quiere hacerle daño a mi mujer. Y yo saco la espada y corto la cabeza de la pornografía y cualquier cosa que quiera ir en contra de mi esposa, de mi hija. Yo hago esa batalla. ¿Verdad que estás buscando a alguien así? Entonces, ahora escúchame, joven. Si tú cambias de cavernícola a caballero,
tú vas a ser muy popular con las chicas. Si tú eres como Jesús en la manera de tratar a la mujer, tú vas a ser muy popular con las chicas. Me vas a tener que buscar y decir, pastor, ayúdame a administrar esto, ¿no? Porque esto está así como que muy difícil, ¿dónde escojo y cómo yo te aconsejo? Como Jesús, ese es el camino que tenemos. Y es importante que hombres y mujeres conozcamos el valor que tienen. Nuevamente, cabeza y corazón. Hay muchas mujeres que no quieren de Jesucristo, saber más de Jesucristo, conocer más a Jesucristo, porque han escuchado, es que la mujer se tiene que someter a su esposo. En el caso del matrimonio, el apóstol Pablo dice muy puntualmente, el esposo es la cabeza de la esposa y la mujer se debe de someter. Y algunas mujeres están peleando esto. Yo creo que lo que estás pensando es someterte a un cavernícola. Yo te digo, ¿cómo crees? Pero si tienes un caballero como Cristo, que se ha moldado como Cristo, alguien en tu vida que te ama incondicionalmente, que no tiene ojos para nadie más que para ti, mujer, que daría su vida si fuera necesario por ti, que su agenda es buscar siempre tu alegría, tu máximo sueño y tu máximo propósito. ¿No dices tú, voluntariamente me someto? Porque cuando un hombre tiene en su agenda tener tu más alto propósito, ya se ha sometido a ti, mujer, y a la vez tú dices, yo me someto a ese esposo, a ese hombre, en matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Entre más cerca estés de Jesucristo, mujer, mejor vas a estar. La mujer que fue sorprendida en adulterio, la trajeron delante de Jesucristo, todos los hombres acusadores. El hombre que también pecó, nadie lo trajo, ¿verdad que no? Pero la mujer estaba ahí y Jesucristo le dijo, yo no te condeno. Ya no hay acusadores, vete, no peques más, cambia tu vida. ¿Por qué la mujer no quisiera estar más cerca de Jesucristo? Yo no lo entiendo. Al contrario, conócelo más y darlo a conocer en tu vida, en tu familia, mucho más. ¿Por qué el hombre no quisiera estar más cerca de Jesucristo? Tampoco lo entiendo. Es la única manera de cambiar de cavernícola a caballero. ¿Te acuerdas que te platiqué de ese día en mi vida? Y mi sabia esposa, que se sabía y se sabe, hija de Dios, me puso un hasta aquí. Y yo fui y platiqué con Dios. Y Dios me dijo, yo soy tu padre, pero también soy el padre de tu esposa. Y en ese día, ¿sabes qué pasó en mi vida? Yo descubrí el romance. Porque mi matrimonio empezó a funcionar muy diferente. Permití que Dios sacara todo el cavernícola que había en mi vida. De mala influencia, malas ideas, mal pensamiento. Y entonces, yo vivo una historia de romance increíble con mi esposa. Y yo puedo apostarle y declarar, y vivieron felices para siempre. ¿Por qué no cierras tus ojos? Son temas duros y difíciles, pero necesarios y relevantes. Y déjame hablar primero al hombre. Varón, hay un camino en Cristo que es el adecuado. Y varón, yo quiero que hagamos una oración juntos. Te voy a pedir, hombre, que te pongas de pie. Todos los hombres, pónganse de pie. Y yo quiero que nos pongamos de acuerdo y le pidamos perdón a Dios. Hay una oración que es pedir perdón y de una manera identificativa por el mal que el hombre en Puebla, en nuestro estado, ha hecho. Y únete conmigo y vamos a orar a Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos ser más como tú, pero hoy te pedimos perdón por haber maltratado a la mujer. Perdónanos, Señor. Señor, y te pedimos este perdón identificativo por esos hombres en nuestro estado que han maltratado y están maltratando a la mujer. Señor, perdón por esos hombres en nuestra nación. Hoy nos arrepentimos. Te pedimos perdón, Señor. Trae sanidad a nuestra tierra. Mientras dignificamos, protegemos, liberamos y amamos a las mujeres que tú has puesto
en nuestro bello México. Señor, cámbianos totalmente, continuamente. Queremos ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén.